Hola, buenas, mi nombre es Samuel Pecero Cruz y este es el primer vídeo que voy a hacer para mi canal de YouTube. Y quería hablar de una cosa que creo que es muy importante en nuestro día a día y que nos puede ayudar a ser un poquito más felices y a conocernos a nosotros mismos y poder ir cambiando esas pequeñas cositas que nos hacen el día un poquito más difícil, ¿no? Pues esto quería hablar de lo que es la atención selectiva. Es una herramienta que tenemos a nuestro alcance para conocernos un poquito mejor y saber cuál es nuestro estado emocional, ¿vale? Voy a poner un ejemplo práctico de un tema superficial para que entendamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, de repente voy a ser padre y tengo mi atención centrada en la paternidad, voy a ir por la calle y continuamente voy a ver, vamos, mujeres embarazadas, una mujer embarazada, una mujer embarazada, una mujer con carro, unos niños pequeños, que antes no me llamaba la atención, porque como no iba a ser padre, no estaba conectado con esa emoción de ser padre, pues pasaba desapercibida para mí, pero estaba dentro de mi entorno, ¿no? Y quería poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, depende del estado emocional en el que estemos, nos van a llegar una serie de estímulos u otros. Imaginemos una pared blanca llena de palabras, ¿no? En las que aparece alegría, verdad, fraternidad, miedo, frustración, asesinato, cosas negativas, ¿no? Pues habrá algunas personas que por su estado emocional solamente las que le resalten sean las palabras positivas y hay otros que solamente van a ver las palabras negativas. ¿Cómo nos puede ayudar esto en nuestro día a día? Pues precisamente eso, hacer un estudio, una mirada introspectiva de cuáles son los estímulos de nuestro entorno que más nos llaman. Eso nos van a dar un mapa de cómo nos sentimos por dentro, ¿no? Por ejemplo, si voy a poner otro ejemplo así sencillo, si por ejemplo tengo la moral baja, me siento feo, me siento un poco inseguro de mí mismo, todos los estímulos que haya a mi alrededor, sean de gente importante para nosotros o de gente totalmente ajena a nosotros, nos van a llegar. Además nos van a llegar y nos van a ahondar en nuestras emociones, ¿no? Entonces sería una manera muy práctica de saber cómo nos sentimos y cuál es nuestro estado emocional y sobre en qué nos centramos, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ya sabemos más o menos cuáles son los estímulos que nos llaman y con los que conectamos y ya tenemos más o menos una idea de cuál es nuestro estado emocional, tenemos que ir elaborando una serie de tics que son los que vamos a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Voy a poner un ejemplo que tuve yo en mi experiencia, ¿no? Yo tuve un problema serio con un familiar mío y, claro, esto a mí me afectó emocionalmente, ¿no? De tal manera que yo me levantaba por la mañana, yo me aseaba y cuando iba hacia el trabajo, durante el camino, rememoraba este problema que tenía con mi familiar, claro, me empatizaba con ese sentimiento y sufría, ¿no? Y entonces pues era menos feliz en mi día a día. Por ese tiempo yo acababa de ser padre y inventé un tic que fui intentando leccionando mi cerebro poco a poco y sustituyendo la imagen de este familiar con el que yo tenía este problema, que me daba sentimiento de infelicidad, por el nacimiento de mi hija. Claro, yo iba por el coche, me aparecía el pensamiento de este familiar, que rápidamente lo cambiaba por el pensamiento de mi hija. Así, hasta que en 3-4 semanas, cuando ya me montaba en el coche y iba de camino al trabajo, solamente pensaba en mi hija. Ya había desechado, había acostumbrado, había cambiado el esquema mental de mi cerebro y lo había modificado hacia un estado de felicidad frente a otro de infelicidad que me había surgido por la situación de mi vida, ¿no? Entonces creo que es un método bastante práctico de ir haciendo una visión introspectiva de uno mismo y viendo cuáles son los tips porque la gente de nuestro entorno son nuestros maestros, ¿sabes? Todos los sentimientos que afloran en nosotros, sean positivos o negativos, nos están dando reflejo de cómo somos nosotros y cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces tenemos que agradecerle a la gente de fuera, ¿sabes? A los que nos hacen sufrir, porque realmente lo que están haciendo es enseñarnos, son un espejo de nuestras emociones, ¿no? Entonces, esto es una visión, esto es un tema un poquito más profundo, pero en el día a día, que al final la vida es el día a día, esos pequeños tics, esa atención, esas cosas en las que nos centramos son los que nos van realmente nos van a condicionar el día, ¿no? Porque todos tenemos unos problemas familiares, sociales, laborales, a lo mejor un poco que sean un poquito más profundos, ¿no? Pero la vida es el día a día. Y si vamos cambiando todos esos pequeños tics
que lo único que hacen es reflejar nuestro estado emocional por cosas positivas, al fin y al cabo vamos a crear una corriente positiva y toda esa atención que yo le iba mostrando a las cosas negativas de la vida, porque mi estado emocional no está suficientemente fuerte, o no está suficientemente alto, vamos a ir dándonos cuenta que al ir cambiando tips por cosas positivas, cada vez vamos sintiendo mejor y cada vez solamente nos vamos a ir acostumbrando al cerebro a centrarse únicamente en las cosas positivas. Y las cosas negativas las vamos a esquivar, ¿sabes? No, eso no quiere decir que no tengamos problemas, que no nos vaya a pasar nada, ¿no? Pero la mayoría de las cosas, ¿sabes? Vamos a ir esquivándolas y nos va a dar una actitud durante la vida, vamos a ver, además es muy práctico, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros somos dueños, ¿no? Podemos ir modificando, ¿no?, nuestro cerebro, podemos ir modificando esas manías que nos condicionan, ¿no? Podemos ir moldeándonos un poco, ¿no?, hacia esa persona que realmente queremos llegar a ser, ¿no? Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado y nada, volveremos a hablar de otros temas que creo que serán interesantes. Un saludo.